Un rey en la adversidad es el título del libro que voy a tratar de resumir hoy y que quiero compartir con ustedes. Va a ser un resumen, no va a ser una lectura literal del texto, porque sabemos que eso podría acarrear algún tipo de problemas. Pero sí me gustaría que nos podamos concentrar en el primer capítulo de ese libro que se denomina La traición. El libro va a narrar básicamente la transición del reinado entre Juan Carlos, el rey Juan Carlos, y Felipe VI. La obra se hace interesante en la medida que en medio de la actual coyuntura de dimes y diretes, de revelaciones, de delaciones que hay en este momento en la Casa Real, sería bueno refrescar para aquellas personas para aquellas personas que no conocen los intríngulis de la Casa Real española, como para aquellos que sí lo conocen, refrescar un poco esta historia, para que también en los comentarios me dejen saber si están o no están de acuerdo con las nociones que vierte acá el autor de la obra, que es José Antonio Zarzalejos. Él es un periodista, un escritor español que nació en Bilbao en 1950 y a lo largo de su carrera ha desarrollado una serie de roles destacados en diversos medios de comunicación y ha hecho grandes contribuciones en el ámbito periodístico y editorial de España. Él es licenciado en Ciencias de la Información en la Universidad de Navarra y empezó su carrera en 1973 precisamente en el diario ABC, que es considerado un diario monárquico o monarquista en todo caso. Tiene varias décadas en ese sentido de experiencia y además ha ejercido la dirección de diferentes medios de comunicación. Entonces, yo quiero mostrarles la tapa del libro para que vean más o menos de qué se trata la obra, que la tenemos por acá. Esta es la obra. José Antonio Zarzalejos, Felipe VI, un rey en la adversidad. Porque es que ya hemos hablado bastante sobre la propia Leticia, pero no hemos conversado, no hemos hablado, por lo menos, mucho de Felipe. Ha tenido un papel más o menos pasivo en toda la dinámica que nosotros hemos estado explorando, pero hemos leído bastante poco sobre específicamente él y su incursión y su entrada y su transición como rey de España luego de la abdicación de Juan Carlos. Y el libro no tiene muchas partes, es relativamente corto, tiene 200 páginas aproximadamente. Tiene una sinopsis, una dedicatoria, agradecimientos, prólogos. Y sus capítulos son básicamente 5. Uno se llama La Traición, que es el que vamos a resumir hoy. El otro capítulo, el segundo capítulo, se llama Dos Reyes. El tercer capítulo se llama La Expatriación. El cuarto capítulo se llama El Acoso. Y el quinto capítulo se llama Leonor. Para yo estar seguro de que ustedes quieren tener un resumen de este libro, que quieren saber, conocer un poco más de qué va, sí necesito de que por favor me dejen vuestros comentarios y le den like al video para yo decir, bueno, esta ruta está interesante y podemos seguir compartiéndolo, de manera que no invirtamos tiempo innecesariamente en tal vez un tema que no es del agrado de la gente. Bien, entonces vamos a explorar un poco este capítulo, Un rey en la adversidad, y vamos a ver el resumen de este libro. ¿Qué es lo que tiene para nosotros? ¿Qué valor agregado nos puede ofrecer? Muy bien, vamos a ver cuáles son las preguntas que en este primer capítulo pretende responder este libro.
Bien, primero, este capítulo de la tradición quiere responder cuál fue el impacto del pacto mediático y el consenso permisivo en la imagen de Juan Carlos I y la monarquía. ¿Cómo evolucionó la relación entre Juan Carlos I y los líderes del Partido Socialista, especialmente Felipe González y Alfredo Pérez Rubalcaba? Ya me dirán ustedes también en los comentarios vuestra propia versión de los hechos. Luego, ¿cuáles fueron las advertencias que Felipe González o de Felipe González sobre las debilidades institucionales y las élites que rodeaban a Juan Carlos I? Luego, ¿cómo afectó la desestructuración jurídica y política de la corona a Felipe VI en su relación con la Moncloa y en asuntos importantes como sus desplazamientos y discursos? Aquí ya vemos que en esta parte el autor parte de una premisa, ¿vale? Que hubo un desorden, un caos, un conflicto allí. ¿Cuál fue el papel de Alfredo Pérez Rubalcaba en la abdicación de Juan Carlos I? ¿Y cómo se expresó el apoyo del PSOE a esa decisión? ¿Cómo ha enfrentado Felipe VI el escrutinio mediático constante y la hostilidad en comparación con la benevolencia previa? Ya saben que aquí parten también de la premisa que Juan Carlos tuvo una benevolencia tácita y a veces explícita de parte de los medios de comunicación de España. Ustedes me dirán en los comentarios si fue así. Yo he leído en algunos comentarios vuestros que hubo un silencio cómplice muy al inicio en torno a la figura de Juan Carlos. Y que luego los, vamos a decir, escándalos, revelaciones, fueron de tal magnitud e índole que ya fueron inocultables, que no se pudieron mantener en el anonimato, en el silencio, escondidos. La sexta pregunta que pretende responder este capítulo es: ¿qué papel desempeñaron las élites empresariales y políticas en la protección de Juan Carlos I y cómo esto generó desconfianza social hacia los medios de comunicación? ¿Cuáles fueron las consecuencias? Esta es la pregunta 8 que pretende responder este capítulo. ¿Cuáles fueron las consecuencias del supuesto radio de acción personal demasiado amplio que, según algunos críticos, Felipe González permitió a Juan Carlos I? ¿Cómo influyeron las actitudes cuestionables de Juan Carlos I en la percepción de la monarquía parlamentaria y su respaldo por parte de la izquierda política? Y la última pregunta, que en el análisis pretende responder este primer capítulo de este libro, es: ¿en qué medida las advertencias de Felipe González expresadas años antes de la abdicación han cobrado relevancia en el contexto actual de la monarquía española? Muy bien, entonces he preparado un pequeño resumen de este capítulo para que ustedes puedan tener una idea de lo que va y que puedan también en los comentarios, que son muy importantes los comentarios para que el video pueda viralizarse, pueda llegar a más personas y pueda someterse al escrutinio de la audiencia. Me van a decir si es que el autor, en este caso, está en lo correcto de acuerdo a la percepción de ustedes. En los intrincados pasillos del poder y la historia, la monarquía española se desliza entre luces y sombras, llevando consigo el peso de pactos no escritos y relaciones que han marcado el destino de reyes. La saga de los Borbones, especialmente encarnada en Felipe VI,
se desenvuelve en un tejido de intrigas, traiciones y desafíos que han dejado cicatrices imborrables en el cuerpo social. Esta crónica se sumerge en el abismo de los hechos, revelando verdades oscuras u ocultas tras el velo de la cortesía mediática y la política de antaño. Muy bien, esta es una primera sección. Felipe VI, heredero de un trono que ya no cuenta con los respaldos históricos de su padre Juan Carlos I, se encuentra en el epicentro de una tormenta mediática. La conspiración de silencio que rodeó a su progenitor, según el veterano periodista Abel Hernández, no fue más que un pacto con determinadas élites empresariales y políticas que, en vez de fortalecer la monarquía, la sumergió en la desconfianza social. La pregunta que resuena es: ¿cómo el sigilo se transformó en el eco ensordecedor de la desilusión? Otro punto: el legado desvanecido de la izquierda. La segunda parte de este resumen del primer capítulo. La monarquía, antaño sostenida por el respaldo de líderes socialistas como Felipe González y Alfredo Pérez Rubalcaba, se ve ahora en la penumbra. ¿Cómo se desvaneció el apoyo que estos líderes brindaron a Juan Carlos I? El cambio de época y la transformación generacional han desdibujado la lealtad, dejando a Felipe VI sin un anclaje firme en la izquierda política. Las advertencias de González sobre las debilidades institucionales resonarán como un eco distante en el complicado presente del monarca. 3. El precio de la deslealtad. La deslealtad se cierne en el reinado de Felipe VI, donde la hostilidad mediática reemplaza a la cortesía de antaño. Y aquí viene mi pregunta para ustedes. ¿Perciben ustedes, sobre todo va para la gente que está en España y que ve este video desde España, perciben ustedes que hay una diferencia en el trato que se le da a Felipe o a Juan Carlos I en relación con Felipe VI? ¿Hay una diferencia realmente o es el mismo trato? ¿O a Felipe VI se le trata peor? ¿Se es más crítico con él? Eso me lo pueden dejar en los comentarios. A ver, ¿dónde me quedé? ¿Cómo afronta el monarca este vendaval de críticas y agresiones? Sometido al escrutinio constante, el rey parece soportar con resignación las responsabilidades que heredó, pero ¿hasta dónde puede llegar su resistencia? La crónica de esta deslealtad revela una narrativa entrelazada entre la historia pasada y la intriga presente. 4. El vínculo roto con la izquierda. Felipe VI se enfrenta a la sombra de su padre, quien mantuvo una relación leal con Felipe González. ¿Cómo afecta esta ruptura en el tejido institucional, especialmente cuando el actual monarca carece de voces destacadas en la izquierda política que puedan respaldarlo? El tiempo nuevo que Alfredo Pérez Rubalcaba proclamó en su discurso de abdicación queda suspendido en la incertidumbre. 5. La abdicación de Juan Carlos I en el 2014, marcada por el discurso magistral de Alfredo Pérez Rubalcaba en el Congreso, parecía abrir un tiempo nuevo. Sin embargo, la revelación posterior de las actitudes cuestionables de Juan Carlos I cambió el rumbo. ¿Cómo se olvidó el mensaje de renovación y consenso constitucional proclamado por Pérez Rubalcaba? La crónica de este olvido se entrelaza con la decepción y la desconfianza que carcomen los cimientos de la monarquía. 6. Felipe VI, heredero de una corona deteriorada, enfrenta un desafío extraordinario. ¿Cómo puede infundir a la monarquía el sentido de dignidad que los españoles corrientes han mostrado en tiempos difíciles? Las palabras de The Economist resumen la urgencia, pero
¿Cómo puede el rey superar la sombra de los errores pasados y construir un futuro resplandeciente? 7. El peso de la historia franquista. Las advertencias de Felipe González sobre la relación entre la monarquía y el franquismo resuenan en el presente. ¿Cómo ha afectado esta sombra histórica la imagen de la monarquía? La crónica revela la complejidad de una transición marcada por riesgos y oportunidades, donde el rey como moderador desempeñó un papel crucial. 8. El vacío en la relación institucional, la falta de un modelo claro en la relación entre la Moncloa y la Zarzuela, deja a la corona vagando en un terreno incierto. ¿Cómo este vacío ha impactado en asuntos cruciales como el refrendo a la agenda del rey? La crónica desentraña los entresijos de una desestructuración que amenaza con socavar las bases mismas de la institución. 6. La paradoja de la suavidad institucional. La suavidad política e institucional en la abdicación de Juan Carlos I, orquestada por Alfredo Pérez Rubalcaba, plantea una paradoja. ¿Cómo la defensa de la Constitución y la ley coexiste con actitudes cuestionables del rey emérito? La crónica de este episodio revela la tensión entre la apariencia y la realidad, entre las palabras elocuentes y las acciones opacas. 10. La desilusión nacional. La renuncia de Juan Carlos I, que debería haber sido una oportunidad para reconocer responsabilidades, se convirtió en una colectivización ambigua de la culpa. Cómo esta falta de asunción de responsabilidades impactó en la opinión pública española. La crónica culmina en la desilusión de un pueblo que, una vez más, ve su historia tomar un giro adverso. La traición tejida con los hilos del poder, la historia y la intriga revelan una trama compleja donde la monarquía se enfrenta a su propia sombra. Felipe VI es el epicentro de esta narrativa. Carga con el desafío de escribir un nuevo capítulo donde la dignidad, la transparencia y la conexión con la ciudadanía se conviertan en la brújula que guía a la corona hacia un horizonte incierto. Muy bien, ese es básicamente una introducción a ese primer capítulo, en donde el autor lo que va a hacer es ofrecernos una serie de variables que están presentes en el momento de la asunción, de la proclamación de Felipe VI como rey de España, luego de la abdicación de Juan Carlos I. ¿Vale? Y acá ahí yo solamente voy a leer una pequeña parte de cómo empieza el capítulo. Yo he resumido un poco esto también, de manera que ustedes vean cuáles son los elementos que están presentes acá. En este primer capítulo, que no es la lectura textual del primer capítulo del libro que nosotros estamos leyendo en este momento, que es Felipe VI, un rey en la adversidad de José Antonio Zarzalejos. Empieza así, más o menos. Felipe VI se erige como un monarca de suposiciones, ya que todo sobre él debe ser inferido. Jamás ha otorgado una entrevista a ningún medio de comunicación y sus escasas interacciones con periodistas siempre se desenvuelven bajo el velo de la confidencialidad. No existen biografías autorizadas que puedan ser consideradas como fuentes de referencia, a diferencia de su progenitor, de su padre, quien confiaba en charlas abiertas con aristócratas, o de su madre, que buscaba darse a conocer a través de la prosa creativa de una periodista. El vástago de los reyes eméritos opta por mantener una sobria discreción, una distanciada protección de los focos mediáticos y una extraordinaria concisión en sus palabras para evitar cualquier desliz. Este rasgo armoniza con una estrategia defensiva destinada a preservar la institución que representa, así como a eludir la repetición de las agresiones de opinión
que ha enfrentado desde mucho antes de ser proclamado rey de España ante las Cortes Generales en junio del 2014, sucediendo a Juan Carlos I tras su abdicación. Es un monarca forjado en la adversidad y aunque reconoce las desventajas de guardar silencio, las prefiere a las que conllevaría expresarse. Los pormenores inescrutables de la vida de Felipe VI se han desentrañado con meticulosidad. El colegio que frecuentó, el máster cursado en tierras extranjeras, su instrucción en las academias militares, sus predilecciones deportivas y cinéfilas, algunos episodios familiares, amigables, en suma, fragmentos insuficientes para dilucidar su esencia como individuo y sus convicciones como monarca. Se puede realizar la exégesis de sus discursos, la interpretación de sus gestos y el escrutinio de sus decisiones, tanto en el ámbito familiar como en el institucional. No obstante, la semblanza íntima del rey de España reside por la carencia total de su colaboración para ser comprendido más a fondo. Considera que ya ha revelado lo necesario para ejercer la más alta magistratura del Estado y que la principal fortaleza de la corona reside, además de en la ejemplaridad de su titular, y en la adecuada ejecución de sus funciones constitucionales, en su retirada de la controversia del ámbito mediático. No obstante, es evidente que no ha logrado tal objetivo. Esta falta de colaboración no obedece a una obstinación personal insensible a las exigencias de transparencia y carga emocional que la época demanda para las figuras públicas. La personalidad de Felipe VI está marcada, según la perspectiva orteguiana, por una circunstancia rotunda y radical, quizás de raíz freudiana. Según la perspectiva, mejor dicho, su peor antagonista ha sido y sigue siendo su padre, Juan Carlos I. Nadie le ha infligido más daño moral y político que su progenitor, tanto antes como después de su abdicación. La herencia de Juan Carlos I, transmitida a su vástago, representa el mayor de los dilemas, tanto en el presente como en el futuro inmediato. Cualquier diálogo abierto con el monarca no podría eludir preguntas o respuestas acerca de aspectos espinosos sobre el comportamiento de su padre, la ruptura familiar en diversos frentes y, en última instancia, la exploración de cuestiones sumamente sensibles. La casa del rey le proporciona el resguardo y él respalda esta estrategia de máxima discreción, consciente de que los hechos por sí solos ya son demasiado expresivos. Y aquí me quedo. Muy bien, este ha sido un poco el resumen del primer capítulo de Felipe VI, un rey en la adversidad, de José Antonio Zarzalejos. Interesante este texto porque nos ayuda a dilucidar, a desarrollar y a interpretar el perfil del actual rey de España, quien en este momento está afrontando probablemente uno de los remesones más significativos en términos personales en lo que va de su reinado desde el 2014, cuando fue proclamado rey ante la abdicación de su señor padre, Juan Carlos I. Entonces, poco se habla de Felipe VI en esta historia. Si ustedes se han podido percatar, se le tilda de diferentes maneras, se le endilga una parsimoniosa pasividad, cosa que ya es una redundancia, pero no se sabe cuáles son realmente sus motivaciones, ¿no? Porque no las comunica de manera abierta, no las dice, y sobre todo aquí José Antonio Zarzalejos comenta, yo no sé si es verdad y ustedes me lo confirmarán, el que Felipe nunca ha dado específicamente una entrevista. Me da la impresión que sí, pero él en el texto afirma que no la ha dado. O si la ha dado muy pocas veces. Pero que tenga una apertura de la misma manera que la tuvo el padre, parece que no. Que por cierto el padre, de acuerdo a lo que ustedes mismos mencionan en los comentarios y de acuerdo a lo que yo voy leyendo, ha gozado de una
de un buen trato mediático. ¿Mm? Por lo menos buena parte de su reinado. Ya al final, cuando las papas empezaron a quemar, probablemente ya lo hayan soltado. Pero por lo menos fue así, aparentemente. Ustedes me dirán en los comentarios. Y si están interesados en que siga haciendo los resúmenes de los subsiguientes capítulos, que están interesantes también, déjenme sus comentarios. Quiero saber vuestros puntos de vista en relación a los que hemos leído. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Vamos a seguir haciendo un poco este análisis de algunos libros que se puedan ir explorando a manera de una suerte de gran trabajo periodístico, ¿no? En donde ustedes también están invitados al debate. Ustedes van a imaginar que están hablando conmigo como si yo fuera un recién llegado a el Reino de España y me van a ir contando cómo es que son las cosas desde vuestro punto de vista. Y vamos investigando juntos este tipo de publicaciones que pueden ser o que pueden enriquecer también el conocimiento que nosotros tenemos en general. Un poco también para ir profesionalizando y elevando el debate y que no se quede solamente en el cotilleo, ¿no? Sino que también podamos ir aprendiendo más cosas, que yo creo que es al final lo más importante. Gracias por llegar hasta aquí. Si es que han llegado, ya saben, regálenme un like, que no cuesta nada, es free. Regálenme un comentario, que tampoco cuesta nada, que también es free. Si no están suscritos al canal, vayan, suscríbanse al canal, que es gratis, no cuesta nada, absolutamente nada. Y activen la campanita para cada vez que yo vaya subiendo videos sobre este tema y sobre otros temas más, puedan ustedes estar al tanto. Conmigo hasta la próxima y como siempre yo les digo, paz y bien.